Yo sé que han estado hablando de diarreas desde que comenzó el ciclo, ahora seguimos hablando de diarreas. Son 2 clases hoy, yo doy la primera, luego sigue el licenciado Josué, siempre de diarrea, pero quiero que entiendan la importancia de esta materia. Ustedes ya están a un paso del área clínica, entonces es importante que ustedes conozcan y puedan diferenciar cuadros clínicos. Si bien es cierto que tenemos métodos diagnósticos con ayuda de laboratorio, etcétera, pero a veces nos toca a pura clínica. Por eso tienen que ahorita es su oportunidad para empaparse de todos los cuadros clínicos que existen de enfermedades transmisibles. Si bien en medicina interna luego retoman algunos temas de enfermedades transmisibles, pero medicina interna se enfoca más en las no transmisibles. Así que ahorita es su oportunidad para aprender a identificar los distintos cuadros clínicos de estas patologías. ¿Se escucha? Ok. Vamos a hablar del cólera. Muchos de ustedes, bueno, todos ya han tenido la oportunidad de hablar del microorganismo, el agente etiológico de esta enfermedad. Ahora nos toca hablar un poco del cuadro clínico y la epidemiología. ¿Ok? Los objetivos están en su programa, pero como sé que probablemente muchos no han leído su programa, aquí están. Recuerden que las evaluaciones se hacen con base a objetivos, ¿ok? Entonces, vamos a identificar y describir los principales factores de patogenia, que ustedes ya solo va a ser un recordatorio porque ustedes ya lo vieron en Transmisibles 1. Vamos a explicar la patogenia del cólera, cómo esta enfermedad o este microorganismo va a atacar o a afectar el cuerpo humano como tal. Describir los cuadros clínicos causados por Vibrio cólera O1 y no O1. Ustedes ya saben la diferencia de estos dos. Vamos a recordárselos. Vamos a describir pruebas de laboratorio para su diagnóstico, que son las que ustedes como futuros médicos van a indicar o van a dejarle a su paciente para ayudarse a hacer un mejor diagnóstico. A interpretar las principales características epidemiológicas de la enfermedad. A veces dejamos pasar la epidemiología como un dato como decorativo, digamos, y no, la epidemiología tiene mucho que ver, es muy importante para que usted pueda diferenciar incluso de un cuadro clínico y otro. Y por último, vamos a explicar las diferentes acciones de prevención y control de la enfermedad. Vamos con un poquito de historia rápidamente. Es una enfermedad antigua, tan antigua que el padre de la medicina, Hipócrates, allá por el 460 al 377 a.C., él ya había descrito ciertas sintomatologías que nos hacían pensar en cólera. Claro que en aquel momento no tenían idea de qué enfermedad podría ser. Luego John Snow, lo van a volver a ver ese nombre en epidemiología, empezó a documentar. Desde 1817 se ha venido describiendo esta enfermedad como tal, como cólera. Han habido a lo largo de la historia 7 pandemias y esa es la importancia que quiero que entiendan. Si bien ustedes no van a ver en su consulta diaria casos de cólera como tal, pero sí puede ver cuadros clínicos parecidos. Y esperemos el universo no permita que haya una pandemia o epidemia de cólera aquí. De 1817 a 1923 se dieron las primeras 6 pandemias y el microorganismo, el serogrupo encargado y el biotipo encargado fue Vibrio cólera O1, biotipo el clásico. Todo comenzó en Asia. De Asia se expandió luego a todo el mundo. La 7ª pandemia fue en 1961 por Vibrio cólera O1, biotipo el TOR con mayúscula, sin H. Luego esa comenzó en Indonesia y luego se extendió a Asia y a parte de África. Y en 1991 la 7ª pandemia se extendió a América del Sur y a Centroamérica, afectando obviamente El Salvador. Esa es una imagen
donde están recogiendo a un paciente que murió por cólera, supongo, y aquí lo llevan como en esa especie de carretilla. En 1992-93 se dio lo que algunos autores describen como la octava pandemia, y que se descubrió que fue por Vibrio cólera O139, Bengal, pero esta afectó nada más Asia. Pero acuérdense, ustedes ya vieron la definición de brote, epidemia y pandemia. Se considera pandemia, ¿recuerdan por qué? ¿Qué afecta? Diferentes continentes o regiones geográficas. ¿Okay? Ese es un periódico de Perú, este es de El Salvador, diría yo que es el Rosales por las latas que se ven al fondo. Esas latas son muy resistentes, las trajeron de no sé qué país y ahí siguen, han vivido huracanes, terremotos, así que el Rosales se ve algo feíto por fuera, pero funciona. Esas son las camas que se utilizan en una epidemia o pandemia de cólera, para que vean o se vayan imaginando el tipo de cuadro clínico que esta enfermedad da. Tiene un agujero porque el paciente está en decúbito, acostado, y está defecando constantemente. Entonces ponen abajo de las camillas un balde o un guacal o cualquier cosa que pueda contener las heces para posteriormente descartarlas. Tenemos esas definiciones, ya a lo largo de las clases las vieron, solo se las traigo para que las recuerden. La gastroenteritis como tal, y de aquí para siempre recuerden, una palabra médica que termina con sufijo itis significa inflamación, siempre. Aquí claro que la gastroenteritis no necesariamente va a ser infecciosa, puede ser por fármacos, puede ser por otra razón, otra causa, pero como estamos en transmisibles nos interesa la gastroenteritis infecciosa. Es una inflamación en la mucosa del estómago y del intestino. Ustedes saben que puede ser causada por parásitos, por virus, por bacterias e incluso por hongos. Así que, porque las personas que no conocen, ustedes ya conocen, pero las personas, sus pacientes que no conocen, siempre asumen que tienen diarrea porque andan parásitos. Y no siempre es el caso, de hecho a veces es más común un virus o una bacteria. La diarrea como tal se define como 3 o más evacuaciones intestinales líquidas o semilíquidas en 24 horas. La diarrea es parte de la gastroenteritis. Usted no puede poner en su diagnóstico gastroenteritis como tal. Sí se puede, pero tiene que ser más específico, tiene que buscar la causa para poder tratar a su paciente. Bueno, y el cólera, la definición como tal es una enfermedad bacteriana aguda intestinal que en su forma más grave, porque hay varias formas, no solo grave, en su forma más grave será de inicio o cursa con un inicio repentino de diarrea acuosa y profusa, generalmente sin dolor. Acuosa y profusa, o sea, líquida, completa, casi completa. Es raro, o sea, yo no he visto nunca un paciente con cólera como tal, pero es diarrea líquida, como que usted le dé vuelta una botella con agua. Y profusa significa que es excesiva, abundante. El paciente puede morir en cuestión de horas. ¿A quién le gusta el arroz con leche? Levanten la mano. Ajá. ¿Y las conchas marinas? Ajá, ok. A partir de esta clase jamás van a volver a comer esas dos cosas. No es cierto, no es cierto. Pero quiero que lo recuerden. Esa descripción de las heces en agua de arroz está en la literatura. Así se describe. Y no me disculpo por la comparación porque está en los libros y porque en medicina usted va a estar acostumbrada a que hay similitudes con comida y con otras cosas que usted se va a acostumbrar y no va a darle asco en el futuro. Así que la diarrea se describe como heces en agua de arroz, ocasionadas por la enterotoxina colérica. O sea, aquí el cuadro clínico va a ser no por la bacteria en sí, sino por la toxina colérica, la enterotoxina que esta bacteria produce.
Cursa también con náuseas y vómitos abundantes. Entonces esto lleva a que el paciente se deshidrate, tenga una deshidratación grave y muera. Por eso la importancia epidemiológica, porque es una enfermedad que mata. Y lo que mata es la deshidratación como tal, si no hay una adecuada reposición de líquidos y electrolitos. Ese es un paciente con cólera. Luego vamos a retomarlo cuando veamos el cuadro clínico. Esta diapositiva es importante solo para recordar lo que ya conocen. La familia es Vibrionaceae, se conocen o se han estudiado 6 géneros, más de 100 especies. El género Vibrio y la especie de importancia médica es Vibrio cólera. Sin embargo, vamos a revisar rapidito a Vibrio parahemolyticus y a Vibrio vulnificus, que son las otras cepas no coléricas. Son Bacillus gram negativos, curvos, pero pueden ser rectos también, de acuerdo a muchos factores como el tiempo que transcurre entre cuando usted hace su frotis, etcétera. Entonces, el frotis no es un buen método diagnóstico, la microscopía como tal, pero son curvos. Son anaerobios facultativos y son muy móviles debido a que tienen un flagelo polar. ¿Sí se recuerdan del flagelo? ¿Sí? Provecho los que están desayunando, no me interrumpan a los demás, coman así disimuladamente. Halófilos, ¿por qué? Porque crecen muy bien en medios que tienen concentraciones de sal de más o menos 0.5 a 4.5%. Crecen a temperatura no ambiente, porque aquí no hay 14 grados, pero va desde 14 grados hasta 40 grados Celsius, y a un pH alcalino de 8.5 a 9.5, y fermentan sacarosa. Recuerden, catalasa y oxidasa positivo, ustedes ya saben qué es todo esto, y si no, revisen también. Eso nos va a servir para muchas cosas que vamos a hablar más adelante. Robert Koch describió al bacilo en 1883 y le llamó Vibrio coma por el aspecto curvo que mencionamos. Tiene un antígeno H flagelar y un lipopolisacárido O. El polisacárido O es el que se encarga en darle la especificidad serológica, y debido a este hay más de 200 serogrupos. Y el Vibrio cólera O1 y el O139 son los encargados ¿de qué? De la producción de toxina. Y tenemos al no O1 y al no O139, todos los demás que son los que no producen toxina colérica. Por lo tanto, la enfermedad no es cólera. El Vibrio cólera serogrupo O1 también se puede clasificar en los serotipos Ogawa, Inaba y Kojima, y en los biotipos el clásico y el TOR. El Vibrio cólera O139, Bengal, se describe similar al biotipo del TOR. Y acuérdense que es el último de la octava pandemia que se describe, es el último microorganismo que la causó y que se quedó solo en Asia. Luego, hay otro factor de virulencia importante que es la cápsula. ¿Pero quiénes producen cápsula? Solo Vibrio cólera O139 y las cepas no O1. Significa que Vibrio cólera O1 no produce cápsula, pero eso no lo hace menos virulento. Con respecto a la patogenia, vamos a hablar de un periodo de incubación muy variable. ¿Okay? Es variable porque puede ser de 12 a 24 horas, de 12 a 48 horas. Para fines de exámenes lo vamos a manejar como 2 horas hasta 5 días. ¿De qué va a depender esto? Va a depender de la dosis infectante, que puede ir de hasta 10 a la 10 vibrios. Esto puede variar de acuerdo a las características del hospedero. Puede ser tan baja como de 10 a la 2 o 10 a la 4 vibrios. En pacientes, por ejemplo, que tengan acloridria o hipocloridria. ¿En qué caso se da esta situación?
Si usted está sano de su tracto digestivo y tiene una adecuada producción de ácido gástrico, probablemente y si no ingiere una dosis infectante tan grande, probablemente no le va a pasar nada. O probablemente sí, no sabemos. Pero en personas que tienen ciertas características que su producción de ácido gástrico no es tan eficaz, como por ejemplo, personas que han tenido alguna gastrectomía, que le han quitado un pedazo de estómago, la producción de ácido gástrico, de ácido clorhídrico no será igual. O personas que están crónicamente con un tratamiento con inhibidores de la bomba de protones. ¿Ya vieron esos fármacos en su materia favorita? Entonces, personas que están crónicamente tratadas con omeprazol, pantoprazol, no me acuerdo qué otros, la producción de ácido clorhídrico será baja. Entonces, estas condiciones predisponen al paciente con una dosis menor de víbrios, padecer la enfermedad, manifestar un cuadro clínico de cólera. Algo importante es que la bacteria, el vibrio cólera, no invade la mucosa, sino se adhiere a ella. Ya vamos a ver de qué forma lo hace. Solo se adhiere. Y recuerden, lo he vuelto a poner, las cepas o los serogrupos que van a producir la enterotoxina colérica son O1 y O139, que son los que van a producir o a desencadenar el cuadro clínico como tal, el cólera. La enterotoxina colérica es una toxina AB. ¿Qué significa AB? Es un tipo de toxina que tiene activity and binding, o sea, actividad enzimática y de unión. De esa forma va a ejercer la patogenia. Ya lo vamos a ver en una imagen que les traigo bien bonita. ¿Y dónde lo va a ejercer? En el intestino delgado, principalmente. Digamos que la toxina colérica es esa pelotita deforme que está ahí arriba. Si ven que tiene partes azules, partes verdes, ok. Tiene una fracción monomérica, o sea, un monómero, que tiene actividad enzimática y es la fracción A, la subunidad A, que es la azul. Luego tiene una fracción pentamérica de unión, que es la subunidad B, que son todas esas 5 subunidades B en color verde, ¿verdad? O sea, tiene una subunidad A y 5 subunidades B. Una toxina. Luego, aquí estamos hablando de qué célula, dijimos. El enterocito, la célula como tal, el enterocito, y a nivel de la membrana celular hay ciertos receptores específicos para la toxina, que son los receptores del gangliósido M1, GM1. Entonces, la toxina colérica, por medio de la subunidad B, se va a unir al receptor del gangliósido GM1 y una vez unido, da paso a que la subunidad A, que era una, ¿recuerdan?, se internalice y llegue al citosol de la célula. Una vez pasa eso, hay otra serie de reacciones químicas que ya conocen, que no vamos a mencionar ahorita, pero lo que va a pasar aquí es que va a actuar nuevamente el AMP cíclico. Recuerden que ese es el encargado y que hace destrozos en las diarreas, el AMP cíclico, y va a hacer que haya acumulación en el lumen intestinal, en pocas palabras, acumulación de sodio y cloruro. ¿Y qué pasa si hay eso? Hay un líquido isotónico en el lumen del intestino. Y recuerden que en una persona sana el intestino tiene cierta capacidad de resorción de líquido, que en este caso, en una persona que está a punto de desarrollar un cuadro de cólera, la resorción del líquido disminuye. Si ya el líquido es tanto que ya no hay capacidad de resorción, entonces se produce la diarrea líquida. Y eso
es peligroso y puede ser mortal. No sé si me expliqué, ¿me entendieron? ¿Me comprendieron la imagen? ¿Sí? Vaya, si tienen dudas, a partir de ahora pueden interrumpirme. Si les da pena, anoten sus dudas y me buscan después, no hay problema. Ya saben que cualquier cosa, yo no tengo problema en resolver. Y si no sé, me lo invento, no mentiras. Entonces, no, lo busco y no lo sabemos todo. Ustedes tienen que saber eso. Pero bueno, lo importante entonces es que si no hay resorción de este líquido isotónico, hay una hipersecreción de agua y electrolitos. ¿De cuánto? ¿De 1 litro por hora o de 20 a 30 litros por día? ¿Se imaginan? Por día, es como 1 litro, literalmente 1 o 2 litros por hora. Son 24 horas al día. O sea, el paciente de verdad puede morir en un día si no se da el tratamiento adecuado. Y no hablo solo de los fármacos, sino de la reposición de líquidos y electrolitos como tal. Entonces, igual, a partir de ahorita, si tienen dudas con algún término, síntoma, signo, pregunten. Eso ustedes lo van a profundizar el otro año. Yo solo lo traigo porque son cosas que son parte del cuadro clínico que estamos a punto de ver. Ahí está la imagen más grande. Si no, la imagen no está en los libros que les dejo de bibliografía, pero la explicación está en la medicina interna de Harrison. ¿Okay? Acostúmbrense, muchas clases de aquí las usamos, la bibliografía, la Harrison, y es un libro que ustedes van a conocer toda su vida. Otro factor de patogenia es el pílico regulado por la toxina. ¿Por qué se le da este nombre al TCP? Porque la síntesis de este pílico regulado por la toxina es modulada en paralelo, es decir, al mismo tiempo que la síntesis de la toxina colérica. Entonces, la toxina colérica se encarga de las manifestaciones clínicas como tal, y el pílico regulado por la toxina se encarga de la colonización de la bacteria. Para que se dé un cuadro clínico, obviamente tiene que haber colonización del vibrio en el intestino delgado. Luego tenemos al CTX-Phi, esa es una letra griega, PHI se pronuncia, Phi, creo. Es el bacteriófago CTX-Phi. Y los CTX-AB son genes que están formando parte de este bacteriófago. Y todo esto le confiere un sinfín, por estos genes, esos son los culpables en que el cólera tenga bastantes variantes, así como el COVID. Así que el bacteriófago, ¿recuerdan qué es un bacteriófago? ¿Qué es un bacteriófago? ¿Alguien levante la manita? ¿Qué es un bacteriófago? Exacto, por medio de la transferencia de material genético, así es. Esas cosas ya ustedes de memoria, todo. Todo esto le da la capacidad a la bacteria de la adhesión. Recuerden, no invade, solo se adhiere. Por medio de unas proteínas quimiotácticas que están encargadas de eso. Luego tenemos la TOX-R, la mayúscula T y la R nada más, que son unas proteínas o una proteína que se encarga de la modulación de la expresión de los genes que codifican a la toxina colérica y a el pílico regulado por la toxina. ¿Okay? Acuérdense que aquí todo estamos hablando de señalización, de bioquímica como tal, de señalización y de muchas proteínas que están interviniendo en todos estos procesos. ¿Dudas? ¿No? ¿Sí? Lo del bacteriófago, vaya. El bacteriófago CTX mayúscula Phi es el bacteriófago que se une al receptor TCP, que es del pílico regulado por la toxina. Entonces, los genes CTX-AB, que en negrita se los he puesto, todo esto, están formando parte de este bacteriófago. Son los que inyecta el material genético. ¿Sí? Ok.
Bueno, entonces también la toxina es importante, la TOX-R, que es la proteína, es importante también. Yo sé que hay audio que hacen sus tirajes, todavía hacen sus tirajes, qué bueno, pero anoten. Yo no quiero que estén anotando, eso se me olvidó decirles, no estén anotando lo de las diapositivas, no me interesa. Si como se están portando bien, se la voy a dar, si termina la clase así. Pero me interesa que anoten, a veces algunos no funciona, escuchar, leer, anotar, entre más leamos o más escuchemos, a veces la información se queda mejor. Así que anoten, si se les hace fácil, anoten. Si no necesitan anotar, no anoten, no hay problema. Bueno, a lo que venía fue a esto. El cuadro clínico. Vamos a hablar de cólera. La mayoría de infecciones pueden ser asintomáticas. Recuerden que mucho depende de cuánta dosis de microorganismo uno ingiere o el paciente ingiere. Generalmente, y se ha estudiado así, que el biotipo, el clásico, el 50% de las infecciones causadas por él son asintomáticas, y en el caso del TOR, el 75% son asintomáticas. La enfermedad sintomática puede cursar desde una diarrea leve hasta una diarrea grave, con náuseas, vómitos, y recuerden, generalmente el cólera no da fiebre. Lo que mata es la deshidratación. La diarrea profusa líquida puede acompañarse de cólicos abdominales, eso sí, retortijones, no es retorcijones, es retortijones. Tienen que aprender a hablar como médicos, porque los pacientes, ustedes tienen que aprender a hablar muchos idiomas, la verdad. La terminología médica y cómo usted habla con sus pacientes. No le va a decir al paciente, sí, es que tiene una diarrea profusa y tiene un desequilibrio electrolítico. No, para nada. Tiene que aprender a hablar como los pacientes de aquí de El Salvador hablan. Claro que si se van a otro país después de graduarse ya es otro pisto. Aquí está un ejemplo de heces en agua de arroz. Obviamente no se van a ver blanco como la imagen que les enseñé. Puede verse turbio ligeramente o así de turbio como esta imagen. Puede haber líquido, aparte del líquido turbio, puede haber moco, mal olor, células epiteliales y una gran cantidad de vibrios. Generalmente no cursa con sangre, a diferencia de otros cuadros clínicos que ya vamos a ver. Entonces, este cuadro clínico, acuérdense, estamos hablando de cólera por vibrio O1 y O139. Es importante conocer el grado de deshidratación que un paciente puede tener, no necesariamente por cólera, eso les puede servir para muchas otras enfermedades que igual deshidratan al paciente. Entonces, el grado de deshidratación puede ser ninguno leve, moderado y grave o severo. En el primer caso, ninguno leve siempre cursa con diarrea y generalmente hay una pérdida del peso corporal total menor al 5% y el paciente presenta sed, un paciente sediento. En el caso del moderado, la pérdida del peso corporal total es del 5 al 10%, puede haber sed, hipotensión ortostática, debilidad, taquicardia, disminución de la turgencia cutánea, sequedad de boca y lengua, y generalmente este paciente no llora, o sea, no hay producción de lágrimas por la deshidratación. Igual, si tienen dudas de algún término, me avisan. Yo creo que ya han visto varios en comunitaria o en alguna otra materia, pero siempre es importante recordar, porque este es su pan de cada día. El 50% de su consulta va a ser diarreas. Aún si usted se especializa, es cirujano, puede que un paciente llegue con diarrea pensando que es apendicitis o cualquier otra cosa, porque los pacientes piensan cualquier cosa. Entonces usted como cirujano también podría haber diarreas, así que más en ese país. Así que no le den menos importancia a los cuadros de diarrea. La otra mitad de su consulta van a ser infecciones respiratorias agudas. Y en el caso de la deshidratación grave, pues la pérdida de peso corporal total será mayor al 10%, ya es muy notoria. Hay pulsos débiles o ausentes, generalmente los pulsos periféricos no se palpan, o
o están muy atenuados, casi no se sienten, no se perciben. Puede haber hundimiento de globos oculares y en el caso de los lactantes, hundimiento de fontanelas. ¿Recuerdan las fontanelas? En los lactantes todavía están abiertas. Y fruncimiento de la piel. ¿Se acuerdan la imagen que les presenté? Los dedos y en la frente, creo que los que están cerca pueden ver más. Están como, se conoce como piel en lavanderas, de lavanderas. Es un signo, como cuando usted se mete a bañar y tarda más de media hora y sus deditos se empiezan a arrugar. Pues así, pero es por la deshidratación severa. Hay oliguria, hay somnolencia o letargo y coma y muerte. En el cólera severo se pierde 1 litro por hora o 250 mililitros por kilo de peso en las primeras 24 horas. O sea, es extremadamente fatal, letal. Cursa con deshidratación grave, espasmos musculares, esto es a causa del desequilibrio hidroelectrolítico que el paciente presenta. La acidosis metabólica, esos términos ya los conocen por bioquímica, oficio también. Ya saben, acidosis metabólica, un montón de reacciones bioquímicas, básicamente el aumento de la acidez en el plasma. Hipocalcemia, puede haber anuria, cursando con insuficiencia renal y shock hipovolémico. Y esto desenlaza en la muerte si no se da un tratamiento oportuno. Y luego tenemos a los cuadros clínicos por vibrio cólera no O1, no O139, que son las cepas no coléricas, o sea, no productoras de la toxina colérica. En el caso de vibrio parahemolíticus, el periodo de incubación lo vamos a dejar de 4 horas hasta 4 días. La duración es de 3 días. Recuerden que generalmente las diarreas son autolimitadas, quiere decir que ellas solitas pueden parar, pero a veces hay personas que afuera escuchan diarrea aguda o aguda, la palabra aguda y crónica, y piensan que lo agudo es menos grave, pero no siempre es así. En el caso del cólera, si bien la diarrea puede ser autolimitada, pero si el paciente se deshidrata en menos de 6 horas, se murió. Entonces, ustedes dan el tratamiento farmacológico, que no vamos a hablar de eso porque no nos toca aquí, pero solo es para disminuir la cantidad de microorganismos, pero para que ya no se produzca más toxina colérica, pero en el caso de los cuadros coléricos. Pero lo importante es la reposición de líquidos. Vibrio parahemolíticus puede cursar con diarrea líquida, cólicos, náuseas, vómitos. Son cuadros muy similares al cólera, pero no son iguales. Aquí sí puede haber fiebre, en un 25%. No siempre, porque acuérdense que aquí en medicina nunca va a ser 2 más 2, 4. Siempre puede haber una variación, en todo. En todo. Hay enfermedades que son del libro, usted lee la definición, todo el cuadro clínico en el libro y su paciente está igualito, se los prometo, pero no siempre es así. Por eso usted tiene que aprender a hacer diagnósticos diferenciales entre los diferentes cuadros. Puede causar infección por tejidos blandos, puede haber otitis media e incluso septicemia. Generalmente no inicia con disentería. Recuerden, la diarrea disentérica es la que cursa con sangre en las heces. Y el otro importante es vibrio vulnificus. El periodo de incubación lo vamos a dejar en 16 horas. La duración de 3 días más o menos. Puede haber escalofríos y fiebre, puede haber hipotensión y manifestaciones cutáneas como eritema, equimosis, vesículas y ampollas. Y la infección de tejidos blandos o heridas. Ya vamos a ver en la epidemiología, pero les adelanté un poco con las conchas. Si usted tiene una herida y se va al mar, probablemente le va a dar una infección. No necesariamente de esto, pero puede ser de un vibrio vulnificus. Puede haber gastroenteritis también. Acuérdense, cuadros similares al cólera, pero no son cólera porque no hay toxina colérica. Y también puede haber septicemia. Para el diagnóstico,
usted se puede valer de muchas cosas. Si bien aquí en el país no se realizan todas las pruebas, porque a veces no hay equipos, no hay reactivos o lo que sea, siempre es bueno que conozcan, aunque aquí no se haga de rutina. Pero, por ejemplo, lo más común es la muestra de heces. Recordemos que en el cólera ya hablando del cólera en general, es una diarrea profusa. Es incómodo tener el botecito ahí para tomar la muestra, entonces se prefiere hacer el hisopado rectal. El cultivo es lo más adecuado para realizar pruebas posteriores para hacer una identificación del microorganismo. Esto no lo hacen ustedes, pero el hisopado sí lo hacen ustedes. Bueno, nosotros. Entonces, tienen que mandar la muestra rápido al laboratorio porque si cambia el pH, la bacteria muere. Recordemos que vive muy bien en pHs, ¿de qué tipo? Alcalinos, de 8.5 a 9.5. Entonces tiene que mandar la muestra rápido. Hay medios de transporte para eso, como el tubo Kerry-Blair, así se llama. Y pues el medio de cultivo puede crecer en agar maconqui, en agar sangre, pero el TCBS es como el idóneo para vibrio. Y también el medio de enriquecimiento con agua peptonada alcalina. Recuérdense que el bacilo es curvo, pero no siempre es curvo. Entonces la microscopía no es de rutina para identificar la bacteria. Puede confundirse con cualquier otra bacteria gram negativa, bacilo gram negativo. También tenemos todas estas pruebas de aquí. Aquí realmente no, porque no he estado con un paciente con cólera, no hemos estado en pandemia. La pandemia epidemia fue en el 91, no habíamos nacido. Entonces, no sé realmente, aquí creo que se dejaba el hisopado, doctor Lix, el hisopado, nada más. Sí, ajá, bueno. También se puede la detección molecular por PCR. Ah, no, ellos tampoco habían nacido. Ah, ¿cómo no? Perdón. La inmunofluorescencia, la aglutinación en látex y pruebas de coagulación y estas otras que no sé realmente si hay aquí. La espectrometría de masas. Sí hay. Ah, bueno. Sí, de hecho, yo quedo sorprendida porque a veces sí en el país somos un país pobre. O sea, de verdad, sí hay equipos muy buenos de última generación, pero ustedes como todos van a graduarse en algún momento, van a llegar al año social, todos tienen que pasar por el año social, si no, no son médicos aquí, hasta que cambien las cosas. Pero todos van a estar allá en el cantón Chirilagua, San Miguel creo que es. ¿Hay alguien de San Miguel? Chirilagua, allá, no. Bueno, entonces generalmente, como a mí me tocó, yo tenía laboratorio porque estuve en un pueblo lejano, pero era una unidad de salud intermedia. Había laboratorio, pero difícilmente uno a veces tiene la oportunidad de mandar exámenes de laboratorio que a veces no hay ahí. Y a veces el pacientito que llega de 80 años, que no tiene a nadie en su familia, vive solo, no puede, apenas tiene para comer, usted no va a dejar, mire, vaya a hacerse este examen a un laboratorio privado. Entonces, muchas veces nos toca a pura clínica. Por eso es importante que se aprendan los cuadros clínicos. ¿Ok? Bueno, la obtención de muestras, un recipiente de boca ancha y tapadera de rosca, pero ya dijimos que es mejor el hisopado rectal, con un hisopo estéril previamente lubricado, porque hay gente muy grosera para hacer muestras de este tipo y los pacientes quedan lastimados. Todo tiene que ir bien rotulado. Esperemos que no haya, como les digo, una pandemia de cólera, ya suficiente con el COVID por ahorita. Pero en una investigación de brotes, si hay pacientes sospechosos de cólera, solo se toma un máximo de 3 muestras y de ahí se va haciendo diagnóstico a pura clínica de acuerdo al cuadro clínico. Uy, siento que no me escuchan. De acuerdo al cuadro clínico y al nexo epidemiológico. Quiere decir que si yo estuve o mi paciente estuvo en contacto con una persona sospechosa de cólera,
ese es un nexo epidemiológico. Entonces, igual con el COVID, o sea, todo en aquel momento me llegaba paciente con una infección respiratoria, todo era COVID hasta no demostrar lo contrario, porque en el contexto actual, en ese momento, en el 2020, era más fácil decir todos los de IRAS para allá y allá los vamos a tratar como COVID a todos, porque incluso pueden haber infecciones de todo tipo asintomáticas. Entonces usted no sabe si la persona que está al lado suyo tiene COVID o cólera. Así que, ¿verdad? Entonces son cosas importantes que ustedes deben tener en cuenta en caso de epidemias, brotes o pandemias. Caso sospechoso y confirmado, solo para que lo lean y para que tengan una idea de a lo que se van a enfrentar ustedes. Como médicos tienen que en el futuro reportar estas enfermedades como el cólera, es un reporte inmediato lo que se hace. La epidemiología es un patógeno únicamente para el humano. Solo nosotros podemos tener cólera. La mayoría de infecciones son asintomáticas. La vía de transmisión será agua y alimentos contaminados con la bacteria. Generalmente, alimentos contaminados como ¿qué? Como moluscos bivalvos, o sea, de doble valva, como las conchas, almejas, todo lo que viene del mar es potencialmente infeccioso porque ¿qué pasa con estos? Muchos le han mencionado a todos que estos moluscos filtran todo, entonces pueden tener una infinidad de microorganismos. Por eso no coman conchas. No, mentiras, a mí me encantan, pero con bastante limón y todo bien, porque recuerden que viven a un pH alcalino. El vehículo, agua y alimentos contaminados con esta bacteria. El reservorio van a ser el mar o estuarios, cuerpos de agua salados, pero puede haber en lagos y ríos, si bien los lagos son de agua dulce, pero mientras la bacteria encuentre un ambiente con nutrientes suficientes, aunque no haya mucha sal, si hay nutrientes suficientes, si hay una temperatura adecuada, puede vivir perfectamente en ríos y lagos también. Y la transmisión directa, es decir, de humano a humano, es infrecuente, pero puede pasar en un caso de pandemias, epidemias, brotes, que por un mal manejo de las excretas puede contaminarse una persona también. Y los factores de riesgo, pues pobreza, hacinamiento, cambio climático, conflictos como las guerras, los desastres naturales, hábitos higiénicos no adecuados, cuando en las poblaciones no hay acceso a agua potable. Aquí hay muchos lugares en el país donde no hay un adecuado acceso a agua potable, personas que tienen que ir a agarrar agua del pozo. A lo mejor ustedes vienen de alguna zona así y pues hay que tener cuidado. Hay que hervir bien el agua, hay que instruir, hay que educar a sus pacientes, porque sus pacientes, a veces los médicos se enojan porque el paciente no hace caso, o mire, ¿por qué toma agua sucia? O sea, hay que enseñarles. Muchas personas no saben todavía qué riesgo tienen al estar tomando agua del pozo sin hervir. Entonces su deber como médico también es enseñar. La clorhidria o hipoclorhidria, que ya hablamos, que depende del hospedero también, los menores de 3 meses, desnutridos, prematuros y de bajo peso al nacer. Las enfermedades autoinmunes como tal, enfermedades crónicas, fibrosis quística, diarrea persistente, enfermedades metabólicas, todo eso afecta. No se sabe por qué muy bien, pero el grupo sanguíneo O, los que somos tipo O, somos más vulnerables a padecer cólera. Y los que son tipo AB son menos vulnerables a padecer cólera. En el siglo XIX, el reservorio original fue el río Ganges en la India. O sea, todo viene de allá. Todo viene de Asia, se expandió aquí, igual que el COVID, el COVID-19. Y ya hablamos de las pandemias. Es bueno que conozcan qué biotipo fue causante de las últimas pandemias, por ejemplo. Completo. Si
creo que les preguntaron el ciclo pasado, el biotipo, no sé qué, no sé qué. Solo pusieron el TOR. Ahí no me están diciendo absolutamente nada. ¿Cómo me comprueban a mí que usted sabe que el TOR es parte del Vibrio cólera O1? Tiene que poner completo, el serogrupo y el biotipo, ¿ok? Para fines de exámenes. No les estoy dando la pregunta, me recordé porque lo vi cuando estaban calificando un examen. Sí, es que no, tienen que leer todo. Sí, no lo voy a mandar a leer la medicina interna porque tienen mucho que leer de su otra materia favorita, así que aquí por lo menos tienen un resumen de la materia. Solo para conocer, porque estas cifras son muy variables, no me interesa que se memoricen cuántas muertes hubo en tal año, pero en el 2007, por ejemplo, la OMS reportó 177,000 casos de cólera, de los cuales 40,000 terminaron en muertes, para que vean la cantidad tan grande, y aún así el porcentaje era bien bajo. Ya vamos a ver con las medidas de prevención la tasa de mortalidad cuánto puede bajar. Y se recuerdan un factor de riesgo era conflictos, desastres naturales. ¿Por qué? Porque todo se hace un desorden completo en la región donde sucede un huracán, un terremoto, como en el caso de Haití, en el terremoto del 2010, ya habíamos nacido todos. Hubo un terremoto y vinieron personas de Asia a querer colaborar, porque Haití es un país pobre, y vinieron a colaborar y probablemente eran portadores asintomáticos de cólera. Así que ahora, desde entonces, Haití es un país endémico de esta enfermedad, vive con ellos. Así que ayudaron los asiáticos. Igual, esas son cifras nada más. Y para que recuerden que la cepa O139 se quedó en Asia, en la octava pandemia, que fue ¿en qué año? La octava. En el 92, 93. Eso solo es para que sepan que esto se ha regado a todo el mundo. Ha habido casos en El Salvador, en Centroamérica, en México, en Cuba, en Estados Unidos. Así que no es una enfermedad que esté lejos de nosotros, ¿ok? Está cerquísima. En todos los países que tienen costa, tienen riesgo de... Y nosotros que estamos cerca de Haití, Haití está en el Caribe, también, por la migración más que todo. Acuérdense, portadores asintomáticos podemos ser. Por eso les digo, cuando anden síntomas de gripe, usen mascarilla. A partir de tercer año, usted para arriba, siempre que se enferme, tiene que andar mascarilla. Por respeto a usted mismo, porque sus defensas bajan, y por respeto a los demás. Luego, la tasa de mortalidad sin tratamiento puede ser de 25 al 50%, hasta el 75%. Ya vieron esas cifras de muerte que ha dejado el cólera a lo largo de la historia. Y la tasa de mortalidad con un adecuado tratamiento oportuno, reposición de líquidos y electrolitos, puede ser de menos del 1%. Así que la importancia es esa. Lo que quiero que les quede claro es que la deshidratación es la que puede matar a un paciente en cuestión de horas, pero con un tratamiento adecuado y una reposición hidroelectrolítica adecuada, eso puede cambiar. Esos son los casos que la OMS reporta cada año. Son bastantes. Y aquí está, lo que está en rojo, amarillo y anaranjado, y Haití, son los países en donde el cólera es endémico. Es como el dengue aquí, el pan de cada día para los pobres doctores de esos lados. El cólera en El Salvador, el primer caso fue en el 91, cuando la séptima pandemia se extendió a América. En el 2000 se dieron 32.488 atenciones por diarrea. De esas se confirmaron 631 casos de cólera, entre estos 2 extranjeros. La migración siempre es un factor de riesgo para todas las enfermedades. Los grupos vulnerables los describen de 20 a 59 años, sin embargo eso no es regla. Los bebés también, adultos mayores también, mayores de 60 años, pero
¿Qué pasa? Si usted se enfermó por cólera O1 y luego se enferma por cólera O139, puede enfermarse porque no le da inmunidad, no le confiere inmunidad haberse enfermado por el cólera O1. Y el sexo masculino es el más vulnerable, según estos datos estadísticos. En los departamentos con mayor tasa de incidencia en el país en aquel momento fueron La Libertad, La Paz, Cuscatlán. Si se fijan, La Libertad tiene costa, La Paz tiene costa, Cuscatlán no tiene costa, pero tiene el lago de Ilopango. Así que, cuidado. Y acuérdense, es una enfermedad de notificación obligatoria e inmediata. No puede pasar un día sin que usted nos reporte una sospecha de cólera. Y con respecto a la prevención y control, pues si hay alguna sospecha, un paciente sospechoso, se emite una alerta epidemiológica como la que acaban de ver ustedes con el dengue. La participación comunitaria, prevención, control, vigilancia epidemiológica, todo lo que ustedes aprenden en comunitaria sirve en algún momento, de verdad, así que pongan atención a cómo también. En el social, full comunitaria, les va a gustar. La adecuada exposición de excretas es muy importante, el manejo adecuado de aguas residuales también. Acuérdense, bueno, no sé si ustedes conozcan de casos, pero a veces en el campo las personas hacen sus letrinas muy cerca de la casa o muy cerca de cultivos que ellos mismos producen y ellos mismos se pueden estar inoculando el microorganismo. Entonces, eso no les compete a ustedes, pues, pero tienen que conocerlo porque tienen que educar a la población. La prevención también incluye el abastecimiento de agua limpia, sistemas de purificación, filtros de agua, el lavado adecuado de manos, que muchos dan por sentado y que en realidad hay mucha gente que no se puede lavar las manos. O sea, si usted se tarda menos de 20 o 15 segundos en lavar sus manos, no las está lavando bien, probablemente. Así que el lavado de manos, importantísimo, alimentos adecuadamente cocinados, pónganle limón a las conchas, de verdad. Y mejoría del estado de nutrición del paciente. Nuestra población, había mucha desnutrición, sigue habiendo mucha desnutrición, pero también personas con obesidad, sobrepeso, todo esto influye bastante. Y bueno, las vacunas orales, la OMS ha preaprobado vacunas, una vacuna oral viva y 3 vacunas orales con microorganismos muertos, pero en este caso se requieren 2 dosis, pero la protección es corta, de 3 meses a 6 meses, entonces realmente no es como que esté, por ejemplo, en nuestro esquema de vacunación no está. Pero ¿qué pasa con Haití? ¿O qué pasa con zonas endémicas? La vacunación sí se recomienda. Claro que no está por encima de las demás medidas sanitarias. O sea, aquí todo va de la mano. Peor nosotros que no tenemos vacuna. Tenemos que hacer énfasis en lo de la prevención y control. Y la terapia con antibióticos también es importante. No voy a decirles qué antibióticos, vayan a investigarlo. Y el aislamiento de pacientes cuando hay sospechas de brotes de cólera. En el 2017 se lanzó esta estrategia mundial para el control de cólera que se conoce como Poner fin al cólera, hoja de ruta mundial para el 2030. El propósito es disminuir las muertes de cólera en un 90%. No sé cómo va esto, porque realmente aquí no. Recuerden que tenemos otras enfermedades circulando como el dengue, entonces los esfuerzos siempre están para la enfermedad que está como en auge en el momento. En este momento el dengue, la tifoidea, la influenza. Aquí hay imágenes, las tomé de las páginas del MinSal por si no revisen los lineamientos del MinSal. A veces con imágenes se quedan mejor las cosas, así que ahí están otras formas de prevención para el cólera, para que no
para que eduquen a la población y se eduquen a usted y nos eduquemos a nosotros mismos también. Ese es un esquema de la sala de tratamiento de cólera en el caso que aquí hubiera una epidemia o un brote o una pandemia, para que vean que estamos preparados. No es cierto, no estamos preparados, pero por lo menos tenemos ciertos lineamientos que nos indicarían cómo trabajar en una situación de este tipo. Eso es como la forma en la que se colocarían las cosas en los hospitales, en unidades de salud, para la atención de pacientes con cólera. Y aquí les dejo 2 diapositivas de resumen. No son preguntas de examen, es un resumen de la clase, pero tienen que leer toda la clase. No los mando a leer la medicina interna porque aquí les puse lo importante que tienen que conocer. Y pues si tienen alguna duda ahorita o pueden anotarlas para que no se les olvide y me buscan después. ¿Preguntas? Esa es la bibliografía. Hay muchos lineamientos también. Okay.